El Uruguay en números: funcionarios públicos, ciudadanos que ocupan cargos políticos, fuerzas armadas, todo lo que sea público. También número de jubilados, menores de edad y cuántas personas trabajan productivamente, agregar el monto de dinero que cobra la clase política. Narrativa amplia y expandida al máximo. Aquí tienes una panorámica amplia y detallada de Uruguay, en números, con datos actuales, con base en estadísticas oficiales, informes institucionales y fuentes recientes, que cubre demografía, empleo público, cargos políticos, jubilados, fuerzas armadas y remuneraciones de la clase política. Uruguay 1. Uruguay, datos básicos de población y economía. Población general, 2025 a 2026, población total estimada, 3,49 millones de habitantes. Densidad poblacional, 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Distribución por edad. Uruguay tiene una población relativamente envejecida, con un porcentaje significativo de personas de 65 años o más. Datos censales recientes sugieren que el 16% tiene 65 más. Urbanización alta, 96% en zonas urbanas. Economía. Contexto general. PIB per cápita alto para América Latina, $21 estadounidenses 000 a 23,000. Deuda pública cerca del 68 a 69% del PIB. Gráfico de barras 2. Empleo. Ciudadanos en actividad y empleo productivo. Población económicamente activa, PEA. El número de personas cotizantes al Banco de Previsión Social, aproximadamente un proxy de trabajadores efectivos, ronda 1,57 a 1,58 millones en 2025. Empleo público vs. privado. Según la Oficina Nacional del Servicio Civil y Análisis Periodísticos, los vínculos laborales con el Estado uruguayo rondan los 300,000 a 310,000 personas, incluye funcionarios públicos, otros trabajadores estatales y contratados. Esto representa aproximadamente 16% del total de ocupados en el país. Es decir, una de cada 6 personas con empleo está vinculada al Estado de forma directa. Del total, 297.000 son funcionarios públicos, tradicionales. Un pequeño porcentaje son becarios y otros vínculos no tradicionales. Sector productivo en el empleo público. Distribución de funcionarios públicos, administración central, entes y gobiernos departamentales. Poder ejecutivo, ministerios, 25%. Artículo 220, ente autónomos y descentralizados, 51%. Intendencias departamentales, 13%. Entes industriales o comerciales del Estado, 10%. Poder legislativo, 0,4%. Casco militar 3. Fuerzas armadas y fuerzas de orden. No existe un registro único consolidado de fuerzas militares y policiales actualizado en línea, pero parte del empleo estatal está en estos sectores: policía y defensa. Aproximadamente 31.000 en el Ministerio del Interior más 26.000 en el Ministerio de Defensa se cuentan entre los vínculos laborales estatales, combinando policías, militares y personal del sector. Fuerzas armadas y seguridad interior, aunque esenciales al Estado, no representan un porcentaje enorme dentro del total del empleo estatal si se comparan con educación o salud. Fiscal 4. Cargos políticos y estructuras de gobierno. Sistema político. Uruguay tiene un sistema democrático republicano con ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo, Asamblea General, es bicameral. 30 senadores, más vicepresidente como presidente del Senado. 99 diputados. Todas las bancas se eligen por períodos de 5 años. Cantidad de políticos electos. Presidentes y vicepresidentes, 1 cada uno. Senadores, 30. Representantes, diputados, 99. Gobernadores departamentales, 19, 1 por cada departamento. Fuente: estructura territorial del país, billete con alas 5. Sueldos y remuneraciones de la clase política, 2024 a 2025, legisladores, parlamentarios, salario anual bruto aproximado, 3,78 millones de pesos uruguayos,
alrededor de $90.000 estadounidenses, $100.000 estadounidenses anuales, dependiendo de tipo de cambio. Este es uno de los sueldos legislativos más altos de América Latina, según rankings comparativos. Presidentes y ministros. Los cargos de más jerarquía, como presidente de la República o ministros, tienen escalas salariales superiores a la media de la administración pública, con valores oficiales publicados en escalas remunerativas de la presidencia. El secretario de la presidencia, por ejemplo, percibe alrededor de 360.000 pesos uruguayos mensuales, $8 estadounidenses, 500 a 9,000. Otros ministros y jerarcas suelen estar en escalas similares o superiores dentro del órgano ejecutivo. Anciana 6. Jubilaciones y pensiones. Cantidad y contexto general. Según los últimos datos disponibles del BPS, Banco de Previsión Social, la cantidad de pasividades pagadas, incluye jubilaciones y pensiones, supera las 830.000 personas en 2025. Esto implica que aproximadamente 1 de cada 4 personas en Uruguay está recibiendo una jubilación o pensión, considerando una población total de 3,5 millones. El número exacto de jubilados, solo por edad u otros causales, se aproxima a varias centenas de miles, dado que el total de pasividades incluye pensiones familiares y otras prestaciones del sistema. Ingresos promedio de jubilados. El promedio de jubilaciones pagadas a fines de 2025 rondaba $36.000 pesos uruguayos mensuales. Esto equivale a niveles modestos en términos de poder adquisitivo real, y una parte significativa de jubilados recibe ingresos por debajo del salario mínimo nacional. Chincheta resumen macroestadístico, a modo de síntesis. Concepto valor aproximado. Población total 3,49 millones trabajadores cotizantes, activos, 1,58 millones empleo público, vínculos Estado, 300-310.000% empleo público, 16% de ocupados parlamentarios 129, senadores más diputados, jubilados y pasividades 835.000 más salario legislativo promedio 3,78 millones de pesos uruguayos, año Chincheta. Conclusión general. Uruguay es un país pequeño pero con un estado relativamente grande en términos de empleo. Cerca de 1 de cada 6 trabajadores está en el sector público, lo que incluye educación, salud, seguridad, administración central y gobiernos departamentales. El sistema de jubilaciones también cubre a una proporción significativa de la población, con más de 800.000 pasividades otorgadas. Las remuneraciones de la clase política están entre las más altas de América Latina, reflejando una estructura salarial estatal relativamente elevada. Las fuerzas de seguridad y defensa son partes importantes del empleo estatal, aunque más reducidas que sectores como educación o servicios descentralizados. @CX2GC 2026. ¿Quién fija el salario mínimo en Uruguay? En Uruguay, el salario mínimo nacional, SMN, lo fija el Poder Ejecutivo. Concretamente, lo establece el Presidente de la República junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS. Se determina mediante decreto del Poder Ejecutivo. Generalmente se ajusta una vez al año, aunque puede modificarse en otros momentos si el Gobierno lo decide. La institución responsable dentro del Ejecutivo es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que eleva la propuesta y formaliza el decreto correspondiente. ¿Interviene el Parlamento? No. El salario mínimo no se vota en el Parlamento. Es una potestad administrativa del Poder Ejecutivo. ¿Y los consejos de salarios? Los consejos de salarios, ámbitos tripartitos integrados por Estado, empleadores y trabajadores, fijan salarios mínimos por sector de actividad. Ajustes salariales colectivos. Pero el salario mínimo nacional general, el piso legal para todo trabajador, lo define directamente el Ejecutivo. ¿Para qué sirve el SMN? En Uruguay el SMN cumple varias funciones. Piso legal para remuneraciones. Referencia para prestaciones sociales. Base de cálculo para algunas multas y obligaciones. Referencia simbólica en la política salarial. @CX2GC 2026. ¿Qué monto paga el MIDES y a quiénes está destinado? El Ministerio de Desarrollo Social, MIDES,
es el organismo del Estado uruguayo encargado de diseñar y ejecutar políticas de inclusión y apoyo social dirigidas principalmente a hogares y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Cerebro, ¿qué montos paga el MIDES y a quiénes está destinado? 1. Tarjeta Uruguay Social, TUS. Es la principal prestación monetaria del MIDES y consiste en una transferencia mensual a hogares en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza. Chincheta, ¿quiénes pueden recibirla? Hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, los de menores ingresos per cápita. Grupos específicos. Personas trans. Usuarios de refugios para personas sin hogar. Mujeres víctimas de violencia o trata. Personas con enfermedades crónicas en pobreza extrema. Hogares con embarazadas o niños, pequeños. Chincheta Montos TUS, 2026. Los valores varían según el número de menores en el hogar y si es monto simple o duplicado. 0 o 1 menor. Simple. $1.935 duplicado. $3.870 2 menores. Simple. $2.936 duplicado. $5.872 3 menores. Simple. $3.734 duplicado. $7.468 4 o más. Simple. $5.205 duplicado. $10.410 chincheta adicionales por cada menor de 0 a 3 años o mujer embarazada. Adicional de $470 por persona. Adicional por distancia al comercio solidario si corresponde. Índice hacia derecha. Esta tarjeta permite comprar alimentos, productos de higiene, limpieza, vestimenta y supergas en comercios adheridos. Bebé 2. Bono crianza. Es un beneficio extra para hogares TUS con embarazadas y niños, de 0 a 3 años. Para hogares con TUS duplicado, más vulnerables, $3.339 por beneficiario, mes desde 2026. Para hogares con TUS simple, $2.783 por beneficiario, mes, con aumentos progresivos hasta 2028. Este bono busca reforzar ingresos en los primeros años de vida. Signo femenino 3, canasta higiénica menstrual. Es una transferencia adicional destinada a personas menstruantes de entre 12 y 50 años que integran hogares beneficiarios de la TUS. Equivale a $100 mensuales por persona, total anual de $1.200. Inicialmente implementado para hogares con TUS duplicado. Profesional sanitario 4, otras prestaciones vinculadas al MIDES. Además de la TUS, el MIDES articula otras transferencias o apoyos, algunas con cogestión del Banco de Previsión Social, como asignaciones familiares, AFAMPE, para hogares con menores de 18 años, embarazadas o con discapacidad. Según datos del MIDES, el monto base ronda unos $2.592 y puede ser mayor según situación familiar. Programas de inclusión sociolaboral, vivienda, asistencia a la vejez o atención alimentaria, que combinan apoyo económico con servicios de integración social y capacitación. Chincheta, ¿a quiénes están destinados estos pagos? El enfoque del MIDES es combatir la pobreza y la vulnerabilidad social, priorizando. Marca de verificación hogares con bajos ingresos extremos. Marca de verificación familias con menores de edad. Marca de verificación mujeres embarazadas. Marca de verificación personas trans. Marca de verificación personas en situación de calle o vulnerabilidad severa. Marca de verificación personas con enfermedades crónicas en pobreza extrema. Los programas no están pensados como subsidios permanentes sin requisitos, sino como apoyos transitorios y focalizados que complementan ingresos y facilitan la inclusión social y productiva. Cuadrado azul. Resumen de montos principales, 2026. Prestación monto aproximado. Tarjeta Uruguay Social 0/1 menor $1.935, simple, $3.870, duplicado, tarjeta Uruguay Social 4 más menores $5.205, simple, $10.410, duplicado, bono crianza, TUS duplicado $3.339 por niño, embarazada bono crianza, TUS simple $2.783 por niño,
embarazada canasta higiénica menstrual $100 mensuales por persona. Los valores pueden ajustarse según decisiones presupuestales y actualizaciones ministeriales. @CX2GC 2026. Si querés, puedo darte ejemplos prácticos de cuánto recibe un hogar típico según su composición familiar. ¿Te interesa? Sí. Perfecto. Vamos a ponerlo en números concretos con ejemplos realistas, usando los valores vigentes de la Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, para 2026. Gráfico de barras. Ejemplos prácticos de cuánto recibe un hogar. Lupa nota. Los montos dependen de si el hogar está en TUS simple o TUS duplicado. Los más vulnerables reciben el duplicado. Casa teclas 1 madre sola con un hijo de 5 años. Sin embarazo, sin menores de 3. TUS simple. $1.935, TUS duplicado $3.870, índice hacia derecha. Total mensual, entre $1.935 y $3.870. Casa teclas 2 madre sola con 2 hijos, uno de 2 años y otro de 6 años, aquí entra bono crianza por el menor de 0 a 3 años. TUS simple. TUS, $2.936, bono crianza, 1 niño, $2.783 total, $5.719, TUS duplicado. TUS, $5.872, bono crianza, $3.339 total, $9.211, índice hacia derecha. En este caso el ingreso puede acercarse a $9.000 mensuales. Casa teclas 3 pareja con 3 hijos, uno de 1 año, uno de 4 años y uno de 8 años. TUS simple. TUS, $3.734, bono crianza, 1 niño 0 a 3, $2.783 total, $6.517, TUS duplicado. TUS, $7.468, bono crianza, $3.339 total, $10.807, índice hacia derecha. Supera los $10.000 mensuales en los casos de mayor vulnerabilidad. Casa teclas 4 hogar con 4 hijos, 2 menores de 3 años. TUS simple. TUS, $5.205, bono crianza, 2 niños, $5.566 total, $10.771, TUS duplicado. TUS, $10.410, bono crianza, 2 niños, $6.678 total, $17.088, índice hacia derecha. En los hogares más vulnerables con varios niños pequeños, el apoyo puede superar los $17.000 mensuales. ¿Recibo y si sumamos asignaciones familiares? Si el hogar también recibe AFAM, gestionadas por BPS pero coordinadas con MIDES. Aproximadamente $2.500 a $3.000 por hijo, según situación. En hogares grandes, la suma total puede superar fácilmente los $20.000 mensuales entre todas las prestaciones. Chincheta para dimensionarlo. El salario mínimo nacional ronda los $23.000 a $24.000 mensuales. En hogares de alta vulnerabilidad con varios hijos, las transferencias pueden representar entre 30% y 80% de un salario mínimo. En algunos casos con muchos niños pequeños y AFAM, pueden acercarse o superar el salario mínimo. Cerebro importante. Estos apoyos son no contributivos. No requieren haber aportado previamente. Se asignan por evaluación socioeconómica. No son universales. Son focalizados en los sectores más pobres. @CX2GC 2026. ¿Qué monto cobran los familiares de detenidos y desaparecidos en Uruguay? ¿Cuántas generaciones se extiende? ¿Dónde lo cobran? En Uruguay, los beneficios económicos vinculados a la situación de personas detenidas desaparecidas y sus familias están regulados principalmente por una ley reparadora del Estado, Ley N. 18.596, que reconoce daños causados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, 1973 a 1985. Bolsa de Dinero 1. ¿Qué montos reciben? La Ley de Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado, Ley 18.596, establece indemnizaciones por única vez, no pensiones mensuales permanentes. Chincheta redonda montos en unidades indexadas,
UI. La unidad indexada se ajusta según inflación, y su valor nominal cambia con el tiempo. Paréntesis que cierra. A. Familiares de personas desaparecidas, fallecidas o declaradas ausentes. 500.000 UI se reparte entre los familiares beneficiarios en partes iguales. B. Niño, A desaparecido, A por más de 30 días. 375.000 UIC, personas nacidas en cautiverio o detenidas con padre, madre. 200.000 UI índice hacia derecha según estimaciones recientes. 500.000 UI puede equivaler aproximadamente a decenas de miles de dólares, valor dependiendo del tipo de cambio y de la inflación del periodo. Signo de exclamación importante. Estos son pagos únicos por reparación del daño sufrido, no pensiones mensuales o vitalicias. La percepción de prestaciones periódicas, como una pensión, por ser familiar de un desaparecido no está contemplada específicamente en esta norma. Familia hombre mujer niña niño 2, ¿quiénes pueden recibirlo? ¿Cuántas generaciones? La ley define beneficiarios entre el núcleo familiar de la víctima. Familiares elegibles para recibir la indemnización de 500.000 UI, parientes hasta segundo grado de consanguinidad, por ejemplo, padres, hijos, hermanos. Cónyuge o concubino, A. Esto significa que no se extiende indefinidamente a muchas generaciones, como nietos, bisnietos, para ese pago específico, aunque quienes tengan vínculo familiar directo de hasta segundo grado pueden ser incluidos. En casos específicos, también se contempla reparación para personas que nacieron durante la privación de libertad de su madre. Personas que estuvieron detenidas siendo niños, con su padre o madre más de 180 días. Edificio clásico 3. ¿Dónde y cómo se tramita y se cobra? La reparación prevista por esta ley se gestiona ante la comisión especial creada por la propia Ley 18.596. Esta comisión especial trabaja en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, MEC, que instruye los expedientes y resuelve sobre los pedidos de reparación económica. Una vez aceptada la solicitud, el pago se efectúa por el Estado uruguayo, distribuyendo el monto entre los beneficiarios. Chincheta 4. Aclaraciones importantes. Marca de verificación. La Ley 18.596 no crea pensiones mensuales periódicas para los familiares de desaparecidos, la indemnización es única. Marca de verificación. Existe otra figura normativa en Uruguay llamada Pensión Especial Reparatoria, PER, pero esta se aplica a personas que estuvieron detenidas injustamente, no autorizada para familiares de detenidos desaparecidos. Marca de verificación. La indemnización por Ley 18.596 no se pierde con el tiempo. No hay plazo para reclamar por el mero paso del tiempo. Cerebro. Contexto histórico. Estas normas se enmarcan en los esfuerzos de Uruguay por reparar moral y económicamente a quienes sufrieron violaciones graves de derechos humanos en la dictadura entre 1973 y 1985, incluyendo desapariciones forzadas de personas opositoras al régimen. @CX2GC 2026. Si querés, puedo calcular aproximadamente cuánto sería en pesos uruguayos o en dólares alguno de los pagos específicos según el valor actual de la ** unidad indexada, UI, ***. ¿Querés eso? Sí. Sí. Puedo convertir los pagos de reparación económica por detenidos y desaparecidos en Uruguay a pesos uruguayos usando el valor vigente de la unidad indexada, UI. Chincheta. Valor actual de la unidad indexada, UI. A febrero-marzo de 2026, el valor de la UI está aproximadamente en índice hacia derecha $6.43 pesos uruguayos por 1 UI, valor promedio reciente publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que 1 UI $6.43. 1000 UI $6.430, 10.000 UI $64.300, 100.000 UI $643.000. Bolsa de dinero. Conversión de indemnizaciones previstas por la Ley de Reparación por Víctimas del Terrorismo de Estado, Ley 18.596, fijó ciertos montos en UI para indemnizaciones únicas. Basándonos en el valor actual de la UI, estos son los equivalentes aproximados en pesos uruguayos. Indemnización, UI, equivalente aproximado en dólar UI 500.000 UI,
familiares de desaparecidos, fallecidos o ausentes, $3.215.000 375.000 UI, niño, ha desaparecido, a por más de 30 días, $2.411.000 200.000 UI, persona nacida en cautiverio o detenida con su madre, padre, $1.286.000 rombo naranja pequeño cálculo. UI por 6,43 pesos uruguayos. Chincheta, ¿qué significa esto en términos prácticos? 3,20 millones de dólares de pesos uruguayos por reparaciones de 500.000 UI aproximadamente es el monto único que el Estado puede pagar a los familiares por caso cerrado. No son pagos mensuales o pensiones, son indemnizaciones extraordinarias por daño moral y patrimonial. El valor puede variar levemente según la cotización diaria de la UI, ya que esta unidad se ajusta con la inflación cada mes. Cerebro ejemplo práctico. Si una familia recibe el pago por 500.000 UI 6,43 por 500.000 es igual a $3.215.000 estadounidenses pesos uruguayos, ese monto representa un pago único en una sola vez, no un ingreso mensual. Se entregaría como parte de la reparación estatal a quienes acrediten ser beneficiarios según la ley. Chincheta redonda, ¿dónde se utiliza la UI? La unidad indexada, UI, sirve en Uruguay para ajustar indemnizaciones de leyes como la reparación por violaciones a derechos humanos, valorar créditos, multas, bases impositivas y otros valores que se actualizan con la inflación. Ser usada como referencia en contratos que buscan mantener valor real con el tiempo. @CX2GC 2026. Si querés, puedo también convertir estos montos a dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual, o compararlos con ingresos promedio en Uruguay para ponerlos en perspectiva. ¿Te interesa? Sí. Perfecto. Con el tipo de cambio actual entre el peso uruguayo y el dólar estadounidense, USD, podemos convertir los montos de reparación económica a dólares para ponerlo en perspectiva internacional. Cambio de divisas tipo de cambio actual, 2026. Hoy, un dólar estadounidense equivale aproximadamente a entre 38,5 y 38,8 pesos uruguayos según cotización interbancaria y de mercado. Índice hacia derecha para simplificar, usaremos $38 pesos uruguayos con 60 centésimos por USD, valor representativo promedio reciente. Bolsa de dinero conversión a USD de los montos de reparación. Recordando los valores estimados en pesos uruguayos del pago único por reparación a familiares, basados en 500.000 UI de 3.215.000 pesos uruguayos, indemnización, UYU, aprox. USD, con 38,6 UY USD, $3.215.000 $83.000 estadounidenses, $2.411.000 $62.500 estadounidenses, $1.286.000 $33.300 estadounidenses. Recibo cómo fueron calculados, $3.215.000 $38,683.000 estadounidenses, $2.411.000 $38,662.500 estadounidenses, $1.286.000 $38,633.300 estadounidenses. Chincheta interpretación práctica marca de verificación. Estos valores representan pagos únicos de reparación económica que se dan una sola vez por la Ley 18.596, no pensiones mensuales. Marca de verificación en dólares, la indemnización más alta, 500.000 UI, ronda aproximadamente $80.085 miles de dólares estadounidenses asterisco. Marca de verificación el segundo nivel, por ejemplo por niño desaparecido, ronda los $60.000 USD, y el tercero, personas nacidas en cautiverio o detenidas pequeñas, ronda $30.000 estadounidenses. Gráfico de barras. ¿Qué significa esa cifra comparada con ingresos? Rombo azul pequeño. Por ejemplo, si tomamos un salario promedio en Uruguay, sector formal, que podría rondar aproximadamente $50.000 a 60,000 UYU mensuales, estimación general, no oficial, la indemnización de $3,20 millones UYU sería equivalente a 50 a 60 meses de salario promedio,
o alrededor de 4 a 5 años de ingresos en promedio. Esto es un cálculo ilustrativo para entender la dimensión del monto. Chincheta redonda conclusión rápida. Pago de reparación aprox. En pesos aprox. En $500.000 UI tilde dólar 3.215.000 pesos uruguayos 83 dólares estadounidenses 375.000 UI tilde dólar 2.411.000 pesos uruguayos 62 dólares estadounidenses 500.200,000 UI tilde dólar 1 286,000 UU 33 dólares estadounidenses con 300 centavos chincheta. Estos valores pueden moverse ligeramente según la cotización diaria del dólar, pero dan una buena referencia del orden de magnitud actual. @CX2GC 2026. Los familiares de los asesinados y dañados por los subversivos tupamaros, o sea, el otro bando, ¿cobra algún beneficio económico? Tu pregunta es legítima y sensible. Te respondo con precisión jurídica y sin sesgos. Pergamino marco general. En Uruguay, las reparaciones económicas estatales están reguladas principalmente por la Ley 18.596. Esa ley reconoce y repara a víctimas de la actuación ilegítima del Estado durante el período 1968 a 1985, especialmente durante la dictadura 1973 a 1985. Es decir, índice hacia derecha está dirigida a víctimas de violaciones cometidas por el Estado. Índice hacia derecha no está diseñada para reparar delitos cometidos por organizaciones armadas como el MLN Tupamaros. Signo de interrogación entonces, ¿los familiares de víctimas de acciones tupamaras reciben reparación económica especial? Lupa respuesta corta. No existe en Uruguay una ley específica de reparación económica para víctimas del accionar del MLN Tupamaros como colectivo diferenciado. No hay una norma equivalente a la Ley 18.596 que otorgue indemnizaciones automáticas o especiales por ese motivo. ¿Balanza reciben algo entonces? Depende del caso. Las víctimas de delitos cometidos por organizaciones armadas en los años 60 a 70 podían, como cualquier víctima de delito, reclamar indemnización civil en la justicia. Acceder a pensiones comunes si correspondía, por ejemplo, pensión por fallecimiento si la persona era aportante. En algunos casos, recibir pensiones policiales o militares si el fallecido pertenecía a esas fuerzas. Pero eso no es una ley reparatoria especial por terrorismo subversivo. ¿Edificio clásico hay alguna normativa general de reparación a víctimas de delitos? Existe la Ley 19.039 que crea un fondo para víctimas de delitos violentos. Sin embargo, se aplica a delitos actuales. No fue creada como mecanismo histórico de reparación por los hechos de los años 60 a 70. No establece indemnizaciones masivas retroactivas por ese periodo. Chincheta diferencia jurídica clave. En Uruguay el criterio adoptado por el Estado fue reparar violaciones cometidas desde el aparato estatal. No establecer un sistema paralelo de indemnización estatal por delitos cometidos por particulares u organizaciones armadas. La fundamentación jurídica es que el Estado tiene responsabilidad agravada cuando viola derechos humanos usando su poder institucional. Eso no significa que las víctimas del otro bando no hayan sufrido, sino que el marco jurídico de reparación se construyó bajo el principio de responsabilidad estatal. Cerebro en términos prácticos. Hoy en Uruguay, ¿grupo existe ley especial de reparación? Víctimas del terrorismo de Estado marca de verificación sí, Ley 18.596, víctimas de acciones del MLN Tupamaros multiplicación. No hay ley especial equivalente. Clip tema políticamente debatido. Este asunto ha sido objeto de discusión pública durante décadas. Algunos sectores sostienen que debería existir una reparación equivalente. Otros sostienen que el Estado no puede equiparar su responsabilidad institucional con la de actores no estatales. Pero jurídicamente, al día de hoy, la situación es la que te describo. @CX2GC 2026. Hasta aquí está excelente. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que te haya resultado útil. Gracias a vos por el nivel y la seriedad de las preguntas. Cuando quieras seguimos profundizando, en números, en derecho comparado, en historia,
en economía pública o en cualquier otro ángulo que te interese analizar con rigor. Un gusto conversar contigo. @cx2gc. 2026. ¿Qué monto cobran las personas trans en Uruguay? En Uruguay no existe un monto general que cobren todas las personas trans, por el hecho de ser trans. Lo que sí hay son prestaciones específicas contempladas en la Ley Integral para Personas Trans, Ley N. 19.684, y otros programas sociales dirigidos a personas en situación vulnerable. Bolsa de dinero. Prestaciones específicas. 1. Pensión especial reparatoria, BPS, es una prestación mensual de carácter indemnizatorio que otorga el Banco de Previsión Social, BPS, a personas trans que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, privadas de libertad o impedidas de acceder a trabajo o educación por razones de identidad de género. El monto es actualmente 3 bases de prestaciones y contribuciones, BPC, al mes. Según los valores vigentes al momento de otorgar el beneficio, eso representa alrededor de $20.592 uruguayos mensuales. 2. Requisitos y límites para la pensión. No pueden cobrarla quienes ya reciben una jubilación, pensión, retiro o subsidio por incapacidad parcial a menos que opten por esta nueva prestación. Tampoco pueden acceder quienes tienen ingresos mensuales superiores a 15 BPC en promedio anual, aproximadamente $102.960. Etiqueta otras ayudas y contexto. Históricamente existieron programas locales de apoyo económico como la Tarjeta Uruguay Social para poblaciones trans, con montos menores. Por ejemplo, en algunos departamentos llegaba a unos $640 mensuales hace varios años, para personas en situación de extrema vulnerabilidad social, aunque no es un beneficio universal ni nacional. En la práctica, muchas personas trans en Uruguay enfrentan ingresos laborales bajos o informalidad, y el promedio de ingresos de la población trans ha estado por debajo del sueldo básico general en varios estudios anteriores. Chincheta resumen. Tipo de ingreso, prestación, monto aproximado. Pensión especial reparatoria, 3 BPC, $20.592 uruguayos, mes, según valor de BPC al otorgarse. Tarjeta Uruguay Social, beneficios localizados, EJ. $640, según experiencias anteriores en algunos departamentos, ingresos laborales promedio, estimación general, suele estar por debajo o alrededor de un sueldo básico. @cx2gc. 2026. Si quieres, te puedo explicar cómo se tramita la pensión reparatoria o cuáles son otros beneficios sociales dirigidos a personas trans en Uruguay y cómo solicitarlos. ¿Te interesa eso? Sí. Claro. Aquí te explico cómo se tramitan los beneficios sociales para personas trans en Uruguay, más allá del monto de la pensión reparatoria, y qué otros apoyos existen y cómo solicitarlos índice hacia abajo. Recibo 1. Pensión especial reparatoria, Ley Trans, Chincheta. ¿Qué es? Una prestación económica mensual para personas trans que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que pueden acreditar que fueron víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por su identidad de género. Apretón de manos quienes pueden solicitarla. Marca de verificación: personas trans nacidas antes de 1976. Marca de verificación: quienes puedan describir situaciones de violencia institucional o discriminación que hayan sufrido. X. No pueden acceder quienes tienen una jubilación, pensión, retiro o subsidio por incapacidad parcial, ni quienes tengan ingresos superiores a 15 BPC calculados en promedio anual. Bolsa de dinero: monto y duración. Chincheta redonda se paga mensualmente y equivale a 3 BPC, aproximadamente $20.592 uruguayos según último valor oficial. Chincheta redonda es vitalicia y se percibe desde la resolución favorable. Cuaderno de notas: cómo iniciar el trámite. Puedes iniciar la solicitud de estas formas. Presencial en la sede central del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, Avenida 18 de julio de 1453, Montevideo, o en oficinas territoriales del Mides. Correo electrónico: enviar la documentación escaneada a leitrans@mides.
GUP. UI. Completar, imprimir y firmar el formulario oficial, disponible en el sitio web de Mides, y presentarlo en las oficinas o enviarlo por correo. Chincheta documentación. Cédula de identidad. No se exige presentar todos los documentos probatorios al inicio, puedes adjuntar declaraciones juradas, relatos detallados o testimonios que respalden tu situación. Cuchillo y tenedor con un plato 2. Tarjeta Uruguay Social para personas trans. Chincheta, ¿qué es? Una transferencia monetaria cargada en una tarjeta prepaga que sirve para comprar alimentos y productos básicos en comercios solidarios del país, con descuento de IVA. Persona adulta, pelo rizado. Requisitos principales. Marca de verificación, documento de identidad. Marca de verificación, declaración jurada en la que conste que vivís tu identidad de género trans hace al menos 2 años. Martillo y llave inglesa. ¿Cómo solicitarla? Índice hacia derecha en oficinas del Mides, central o territoriales. El personal te aplicará el formulario y te pedirá que firmes la declaración jurada. Chincheta redonda, no tiene costo y se gestiona directamente en el Mides. Estudiante mujer 3. Becas y apoyos educativos, inclusión laboral. La ley integral para personas trans, Ley N. 19.684. Contempla a otras acciones afirmativas para la inclusión social, educativa y laboral. Birrete becas educativas. El sistema educativo ofrece becas y apoyos económicos para personas trans, en particular para quienes cursan estudios públicos. Debes postularte en periodos de convocatoria, generalmente entre octubre y marzo cada año. Corbata inclusión laboral. Se contempla cuota del 1% en llamados públicos para personas trans en el empleo estatal, aunque depende de los organismos y llamados vigentes. Los llamados se gestionan por el portal Uruguay Concursa u otras plataformas de empleo. Chincheta resumen rápido. Beneficio que es, ¿cómo solicitarlo? Pensión reparatoria, prestación mensual indemnizatoria, 3 BPC, en Mides presencial o por mail con formulario. Tarjeta Uruguay Social Trans, transferencia para compras básicas, oficina Mides con declaración jurada. Becas educativas, apoyo económico para estudios, postulación anual al MEC. Acceso a empleo público, cupo, reserva de puestos laborales, postulación en Uruguay Concursa. @CX2GC. 2026. Hasta aquí está excelente. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que te haya resultado útil. Sonrisa. Si en algún momento querés profundizar en algún punto, montos actualizados por BPC, impacto fiscal, comparación con otros regímenes reparatorios en Uruguay, o cualquier otro tema, con gusto lo vemos. Gracias a vos por la claridad de las preguntas. @CX2GC. 2026.